Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro culto dominical, bienvenidos nuevamente a poder compartir juntos la palabra de Dios para poder llenarnos, para poder ver qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Nosotros venimos estudiando semana tras semana lo que es la epístola que el apóstol Juan le dio a la iglesia en general. La primera de Juan, hemos estado en esta epístola, en primera de Juan, hemos ido viendo, hemos terminado la semana pasada con el capítulo 4 y hoy día nos toca hablar del capítulo 5. Hoy día nos vamos a tocar para poder hablar y vamos a ir buscando nuestras Biblias para poder tenerlas ya a la mano, para poder empezar en primera de Juan, en el capítulo 5, de los versículos del 1 al 5, donde vamos a meditar en esta mañana. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprenderla, a poder amarla, a poder reflexionar en ella. Llévanos a toda verdad. Señor, ayúdanos a poder entenderla, Padre bueno, para poder ponerla en práctica, para poder aprender más de ti y que tú seas formando nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Usa mi vida, Señor, para tu gloria y pon tus palabras en mi boca, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada vimos el tema que Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa. Es Él quien ha tomado la iniciativa. Y vimos que cómo Él se manifestó tomando la iniciativa, que envió a su Hijo para darnos vida. Luego hemos visto que si no amamos a nuestros hermanos, entonces éramos mentirosos. Y terminamos hablando que tenemos un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento que nos mandaba? Era que debíamos de amar a Dios y que debíamos de amar a nuestros hermanos. Hoy vamos a meditar en Primera de Juan, en el capítulo 5, de los versículos del 1 al 5, ¿ya? Ahí si ya tienes tu Biblia, vamos ahora a ver. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan inicia esta sección del capítulo 5 para poder mostrarnos que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los gnósticos y otros negadores que negaban la deidad y la encarnación de nuestro Señor Jesús creían que habían nacido de nuevo. Y ellos pensaban que habían vencido al mundo, pero no es así, porque Juan va a decirles que no es así, sino que todos los nacidos de Dios son aquellos que pueden vencer al mundo, que aman a Dios y que también aman a sus hermanos. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana tres cosas que nos quiere hablar el apóstol Juan por medio de su palabra. ¿Ya? En primer lugar, vamos a ver que la fuente de amar es haber nacido de Dios. El versículo 1 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. El verbo de esta frase, cree, en el texto griego es un participio presente e indica esto. Todo el que va creyendo, es decir, todo el que está creyendo que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Juan anteriormente había afirmado que todo aquel que confiese o que declare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Lo vimos en el versículo 15 del capítulo anterior. Ahora inicia esta parte afirmando que todo aquel que está creyendo constantemente que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, es producto de que ha nacido de Dios. Este nuevo nacimiento que Dios produce, que podamos ver en Jesús al Salvador, que solo a través de Jesucristo uno puede ser salvo, y este creer en que Jesús es el Cristo solo lo puede hacer Dios.
quien nos hace nacer de nuevo. Es Dios quien nos da vida, nos abre los ojos para poder ver la gloria de Cristo y nosotros nos apropiamos por medio de la fe de este nuevo nacimiento, de esta salvación tan grande que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. Algo que tenemos que observar, hermanos, que esta gracia de Dios del nuevo nacimiento es para todo aquel que cree. Nadie queda excluido para que puedan recibir por medio de su gracia, por medio de la gracia de poner la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, como nuestro Salvador de nuestros pecados. Como nos dijo Juan en el capítulo 1, el versículo 12, mas a todos los que le recibieron y creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, está Juan diciendo que todo aquel, que toda persona que pone su fe en Cristo Jesús y declara y sabe con toda su mente y con todo su corazón de que Jesús es el Cristo, es el Salvador, es el Mesías, es el enviado por Dios, es el Hijo de Dios, es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque ahora solamente vive para Él. No importa cuán grande sea tu pecado, Dios puede perdonarlo. Si te arrepientes y pones tu fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que es el único camino al Padre, y que ahora está con los brazos abiertos, así como en la parábola del Hijo pródigo, que el Padre esperaba al Hijo a que regrese, así mismo Dios nos espera con los brazos abiertos a que volvamos a Él. Él ya tomó la iniciativa, envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Él ya tomó la iniciativa para arrepentirnos de nuestros pecados y para poder ver en Él a nuestro Salvador, para poder ver en Él a nuestro amado Dios, para poder ver en Él a lo más precioso que puede existir, para poder ver en Cristo a como nuestro mayor tesoro. El creyente constantemente cree que Jesús es el Cristo. Constantemente cree que Jesús es el Hijo de Dios. Constantemente cree que Jesús es el Salvador del mundo. Constantemente cree y sabe que Jesús es su Señor y Dios. Esto es lo que Juan nos dice. Y esto es producto porque Dios ha hecho nacer de nuevo al creyente. Juan dijo estas palabras porque los gnósticos de aquel entonces se rehusaban en hacer tal confesión, ya que para el gnóstico Jesús, el hombre, no era el Cristo, no era divino, y la muerte de Jesús no tenía ninguna eficacia especial. Y de esta manera estas personas, por medio de su confesión, por medio de no creer en el Hijo de Dios, Juan dice, ellos no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús es el Cristo, porque no creen que Jesús es el Hijo de Dios, porque no creen que Jesús es Dios. Existen en este tiempo muchos que tienden a pensar al estilo de la nueva era, quienes creen que Jesús tenía el espíritu de Cristo, como también lo tenían Confucio, Mahoma, Buda y algunos modernos. Ese es el pensamiento de algunas personas, que Jesús realmente solo tuvo el Espíritu, que cuando fue bautizado vino el Espíritu Santo, él tuvo conocimiento de que era el Mesías y entonces caminó. Llega a la cruz y dice que en ese momento el Espíritu lo abandona y que el Jesús humano muere. Bueno, eso es lo que creen, que creían los gnósticos, pero eso no es lo que nos dicen las Escrituras. Porque lo que nos dicen las Escrituras es que Jesús es el Cristo. Desde su nacimiento, desde antes de cuando él fue formado en el vientre de María, este niño fue lleno del Espíritu Santo y era Dios encarnado, Dios tomando forma de hombre, Dios que caminó por medio de nosotros, en medio de nosotros, y Dios que fue a morir en una cruz y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Por eso los creyentes no creen como ellos. Y ellos, los creyentes, creemos que Jesús es el Cristo, que no solo un espíritu lo poseyó, sino que Él es el Cristo encarnado. Juan, de una manera corta, hermanos, nos afirma que Jesús es el Cristo, y esto lo hace porque ya había expresado en toda su carta todo el caso referente a la humanidad y la deidad de Cristo.
todo el caso respecto a su muerte expiatoria, refutando nuevamente a estas personas, a los gnósticos, a los falsos maestros que no creían en que Jesús es Dios, que no creían que Jesús vino y tomó forma de hombre, que no creían eso. Pero Juan va a decirles que no es así, que realmente Jesús tomó la forma de hombre. Y todo aquel, dice, que ama al que engendró, es decir, al Dios Padre, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, a los creyentes. Al igual que el verbo creer que vimos al inicio, que todo aquel que está constantemente creyendo que Jesús es el Cristo. Ahora acá vamos a ver también que nos dice todo aquel que está constantemente amando. Nos va a indicar una acción habitual, una acción que es constante. ¿Quién se está amando constantemente? Dice pues al que engendró. ¿A quién se está amando? Al Padre constantemente. Para poder entender este texto, voy a leerles, hermanos, en la versión de la nueva NBI, la NBI, perdón, que dice así: y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Es decir, a los creyentes. Dios es el que engendra. Los hermanos en Cristo son los engendrados. ¿Ya? Ser nacido de Dios tiene estos dos efectos, hermanos. Se asume que amaremos a Dios, el que nos engendró, el que engendra, porque somos nacidos de nuevo en su familia. También se asume que amaremos a quienes han sido engendrados por Él, es decir, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Algo que debemos que notar, hermanos, es que el amor y la fe van juntos, van unidas. Este amor se manifiesta en hechos y esta fe en una confesión que no solamente quiere decir el hablar, sino esta confesión tiene que ver con un razonamiento y que va con un creer en lo más profundo del corazón, y es por eso que podemos estar y declarar, confesar a la luz de las Escrituras que hemos sido convencidos de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador. Juan Calvino dice: dado que Dios nos regenera por la fe, Él debe ser necesariamente amado por nosotros como Padre. Y este amor abarca a todos sus hijos. Creemos en Jesús, que es el Cristo. Creemos en que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador. Y esto es porque hemos nacido de nuevo. Este nuevo nacimiento nos lleva a amar a Dios y por ende amar a nuestros hermanos. No importa a qué parte del mundo nos vayamos. Si hay algún cristiano en ese lugar, vamos a ser amados. Porque en ese lugar, porque este amor, hermanos, abarca no solo a la iglesia donde tú perteneces o donde nosotros pertenecemos, sino a toda la iglesia universal que Dios ha engendrado, que Dios ha hecho que nazca de nuevo a todos esos creyentes. Es por eso que si nos vamos de aquí a la China y hay un creyente allá, vamos a ser amados. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que nos ha hecho nacer de nuevo y que ha depositado su amor en nosotros, lo ha hecho allá con nuestro hermano. Y lo mismo, si Él viene acá va a encontrar amor. ¿Por qué? Porque va a encontrar a hijos de Dios que han sido engendrados por Él y hemos nacido de nuevo. Hermanos, la fuente de amar es porque hemos nacido de Dios. Hemos visto que todo aquel que declara que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y es de esta manera, y todo aquel que ama al que engendró, ama también a los creyentes. Hermanos, Dios nos ha hecho nacer de nuevo para poder ver en Cristo a nuestro Salvador, para poder verlo a Él como el mayor tesoro, para poder ver en Él nuestra esperanza, para poder ver en Él el único que puede amarnos de una manera tan grande, el único que nos ama con un amor sin igual, Dios mismo. Y ese amor y ese nuevo nacimiento que nos ha dado a nosotros, ahora con nuevos deseos, nos lleva a amar a Dios y también amar
a nuestros hermanos. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver en esta mañana que la fuente de conocer en que estamos amando a nuestros hermanos es ser obedientes a Dios. Los versículos 2 y 3 nos dicen de esta manera: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En esto conocemos que amamos a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan ya había hablado de manera similar en el capítulo 2, en el versículo 3, que dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Notemos que Juan en este versículo, hermanos, nos dice tres cosas: amor por los hijos de Dios. Lo segundo es que nos dice amor por Dios. Y lo tercero es que nos dice obediencia a sus mandamientos. Juan nos declara que amar a Dios y a los hermanos es una cosa simultánea. Y una cosa es evidencia de la otra, ya que el amor que tenemos por nuestros hermanos, por los hijos de Dios, está unido al amor que le tenemos a Dios. Y esto es una evidencia para poder afirmar que el amor es genuino. Y además, que el amor por Dios solo puede ser verdadero si obedecemos sus mandamientos. En otras palabras, los tres van unidos. En palabras de nuestro Señor Jesús, en Juan 15:10, Él dijo esto: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una evidencia de amar a Dios es amar sus mandamientos y a la vez amar a nuestros hermanos, es decir, a los hijos de Dios. Amar a Dios y guardar sus mandamientos nos da por experiencia el conocimiento de que amamos a los hermanos, es decir, lo percibimos, lo vemos, sabemos. El Señor nos da ese conocimiento. El cristiano está guardando habitualmente los mandamientos de Dios. En otras palabras, está amando a sus hermanos. Juan nos dice que ninguna de las tres cosas que está afirmando en este versículo se puede separar. No podemos amar a Dios y a los hermanos sin obedecer los mandamientos. Ni podemos amar a Dios y estar obedeciendo sus mandamientos sin amar a los hermanos. Todo está unido. Nada se puede separar de esta verdad. Una evidencia de amar a tus hermanos es cuando amamos a Dios. Y amar a Dios involucra con todo nuestro ser, amarlo con todo nuestro corazón, amarlo con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Mientras nos relacionamos con Dios, podemos amar a nuestros hermanos y por ende obedecer sus mandamientos. Tal vez digas: ¿y cuáles son los mandamientos de Dios? Tenemos muchos mandamientos en la palabra de Dios. Y por eso tenemos que estudiarla, meditarla, amarla. Y cuando encontremos un mandato de Dios, hermanos, tenemos que obedecer y tenemos que guardar. Porque el versículo 3 nos dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Juan toma las mismas palabras que su Señor Jesús le dijo anteriormente cuando Él estaba presente todavía. En Juan capítulo 14, el versículo 15, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: si me amáis, guarden mis mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice lo mismo que Juan, que si lo amamos, debemos de guardar, debemos de obedecer sus mandamientos. Algo que debemos de poner bien en claro es que no solo basta con decir que amamos a Dios, sino que ese amor debe de manifestarse en una forma práctica, en acciones que demuestren nuestra obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y obedecer los mandamientos de Dios es una característica de una vida que ama a Dios. Lo contrario, es decir, amar a Dios y no vivir diariamente en obediencia a sus mandatos. Eso nos haría mentirosos. ¿Cuántas veces, hermanos?
con nuestras acciones hemos mentido al desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado que los mandamientos de Dios son muy pesados, que no podemos cumplirlos, que antes cuando estábamos en el mundo era mejor que estar ahora, porque es muy difícil poder vivir la vida cristiana? Y pensamos que estos mandamientos de Dios no pueden provenir de alguien que no nos ama. Pero eso no es verdad. Juan nos dice que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Pero ¿por qué sus mandamientos no son pesados? Y parecería escuchar nuevamente a nuestro Señor Jesús cuando todavía estaba presente. Cuando Él nos dijo en Mateo 11:30, porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. Juan toma nuevamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que en su momento usó por causa de los fariseos y los escribas que habían llenado de mandatos al pueblo y que habían hecho pesada el obedecer los mandamientos de Dios. Es por eso que nuestro Señor les dijo, vengan a mí, porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. Los mandamientos de Dios, hermanos, no son pesados, porque quien da los mandamientos es alguien que nos ama, quien tomó la iniciativa en venir a este mundo a morir por nuestros pecados y darnos vida en abundancia. Si nos ha amado Dios con un amor tan grande que sobrepasa todo nuestro entendimiento, ¿cómo podría darnos mandatos pesados? ¿Alguien que nos ama con semejante amor? Dios sabe lo que nos conviene. Él es sumamente sabio y sabe lo que nos conviene, sabe y quiere lo mejor para nosotros, ya que somos sus hijos. Ahora, yo que soy padre, y tal vez tú también eres padre, nunca mandaremos a nuestros hijos algo que le cause un mal. Nunca mandaremos hacerles un mal a nuestros hijos. No les mandaremos hacer algo que les cause daño, sino más bien todo lo contrario, que le ayude a su vida, que le ayude a crecer, que sea productivo para su vida y que sea algo bueno para él. No mandaremos hacer algo a nuestros hijos. Imagínate, si nosotros hacemos eso por nuestros hijos, ¿cuánto más Dios lo hará por nosotros? Cada mandamiento de Dios, hermano, es un regalo para nuestras vidas, para mostrarnos lo mejor y lo más gratificante que es vivir para Dios. Es una carga ligera, hermanos, obedecer al que nos salva eternamente, al que nos salva y a quien es digno de recibir toda la gloria. Aquel que nos ama con un amor sin igual, aun a pesar de que nosotros no merecíamos ese amor. Él decidió amarnos. Y si Él decidió amarnos tomando la iniciativa, viniendo a morir en una cruz por nosotros, y si Él nos ha amado tanto, hermanos, no nos va a dar cargas pesadas ni mandatos pesados, sino todo lo contrario. Estos mandamientos, hermanos, no son pesados porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos ha dado un nuevo corazón con nuevos deseos que anhelan agradar a Dios, que anhelan y quieren obedecer lo que Dios dice en su palabra. ¿Pero a qué mandatos Juan se refiere? Pues en primera instancia, hermanos, según el contexto inmediato, es amar a Dios y es amar a nuestros hermanos. Y claro está, en esto se resume la ley y los profetas, que es lo mismo que dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 22, de los versículos 37 y 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Algo que debemos de dejar bien en claro, hermanos, es que Juan no está tratando de decir que la obediencia sea una cosa fácil, ya que si ese fuera el caso, entonces nos sería muy fácil no pecar. Y Juan ya ha dejado bien en claro, hermanos, que todos pecamos. Pero, ¿por qué podemos obedecer a Dios? Porque ahora queremos obedecer y agradar a Dios. ¿Qué es lo que hace
que tú y yo obedezcamos los mandamientos de Dios y que esos mandamientos no sean gravosos, no sean pesados. Esto es nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe en Cristo Jesús hace que los mandamientos de Dios no sean gravosos, porque esta fe es la que vence al mundo. Si no tuviéramos esta fe, hermanos, seríamos ahogados por lo que el mundo nos ofrece, y de esta manera serían muy gravosos los mandamientos de Dios. Y hablando de esa fe, hermanos, que nos ayuda a que sus mandamientos no sean gravosos o pesados, vamos a ver en tercer lugar que la fuente de la victoria es haber nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, los versículos 4 y 5. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Juan inicia con un participio que es muy sencillo y a la vez muy poderoso. Si somos nacidos de Dios, venceremos al mundo. Para Juan, la idea de que todo lo que es nacido de Dios pudiera ser vencido por el mundo era extraña y no tenía lugar en su mente ni en su vida. Y esto debe de ser también, hermanos, para nosotros, de que nos parezca extraño de que el mundo pueda vencer a los hijos de Dios, ya que estos han nacido de Dios, ya que estos han sido de un obrar sobrenatural, de que estos han nacido ahora con nuevos deseos, con nuevos afectos. ¿Por quién? Por Dios mismo, el creador absoluto de todo, el dueño absoluto de todo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Ya que quien obra en la vida del creyente, hermano, es decir, en los hijos de Dios, es Dios mismo quien nos ha hecho nacer de nuevo. Hemos nacido de Él. Dios nos ha dado vida, Dios nos engendró y ahora tenemos la simiente de Dios. Y es así, el que vence al mundo es el nacido por Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así como creer en Él es la clave para ser nacido de Dios, hermanos. La clave para la victoria es la fe. No solamente la fe, es el primer momento cuando nosotros recibimos por pura gracia y recibimos por fe ese regalo maravilloso que es la salvación, que nos apropiamos de esta salvación, porque Dios es quien nos da esta salvación, es Dios quien nos da la fe para poder apropiarnos de ella, pero no solamente sirve para ese momento, sino también que es una continua y dependencia en Jesucristo. Es una continua confianza y dependencia en Jesucristo todos los días de nuestra vida. Esta fe abarca no solamente el momento en que nosotros fuimos salvados, en que nosotros hemos nacido de nuevo, sino que esta fe tiene que ser constante todos los días de nuestra vida hasta que Cristo nos llame a su presencia y estemos por Él por toda la eternidad. Aunque en el mundo que vivimos, hermanos, tenemos pruebas y tribulaciones, tenemos angustias como las que tenemos en este tiempo de pandemia. Podemos ver, hermanos, cómo este virus va avanzando. Podemos ver las muertes, podemos ver la tristeza, la angustia de muchas personas. Por nuestra mente puede decir, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Tal vez por ahí podamos pensar en que Dios nos ha abandonado, ya que no se acuerda de nosotros, que todo esto es mentira de parte de Dios, ya que el mismo Dios es que nos ha abandonado. Podríamos surgir tantas cosas y por ahí podríamos escuchar a personas que nos puedan decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios permite eso de ahí? Pero hermanos, lo cierto es que el mismo Dios que nos llamó a esta salvación es el mismo Dios que nos dijo, no te dejaré y no te desampararé. Es el mismo Dios fiel que cumple todas sus promesas. Es el mismo Dios que nos amó con un amor tan grande. Y es el mismo Dios que nos va a amar hasta el final. Es el mismo Dios que dijo que todo este mundo podrá venir, hermanos,
pero que nada podrá separarnos de su amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? ¿Qué es lo que vence al mundo? Es nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Dios, en Jesús, en el Hijo de Dios, en Jesús, en el Cristo, en Jesús, nuestro Salvador, en Jesús, en que venció el mundo. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús en Juan 16:33. En este mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta fe, hermanos, se manifiesta de una manera práctica, en obediencia de sus mandamientos, es decir, de su palabra. Y por eso para nosotros estos mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Por qué? Por la fe que tenemos en Cristo, por la fe que tenemos en Dios. Por esto, hermanos, podemos saber y conocer que estos mandatos son mandatos de amor para nuestras vidas. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan repite el pensamiento del versículo 4 con las palabras: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, la vida de permanecer en la fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo es la vida que vence las presiones y las tentaciones del mundo. Jesús es el pan de vida que debemos de alimentarnos diariamente. A la luz de su palabra debemos de conocerlo cada vez más y mirar que no hay nada más hermoso que nuestro amado Señor Jesús, que nada ni nadie se puede comparar con Él. Este mundo te puede ofrecer 1001 cosas que según su perspectiva son satisfactorias, que según su perspectiva es beneficioso para nosotros, pero cuando en realidad no produce satisfacción, sino que produce insatisfacción. No produce un beneficio para nosotros, sino que produce perdición para nuestras vidas. Pero todo lo contrario es lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece vida y vida en abundancia. Una vida donde en la cual no estamos solos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios está todos los días con nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. El creer en Él, tenemos la victoria en este mundo. Mientras nuestras miradas estén centradas en Él, no tenemos pierde, hermanos. Podrán venir pruebas, tribulaciones, pero nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es recordar cuando Pedro caminó sobre las aguas. Jesús le dijo: ven, y Pedro empezó a caminar en base a la palabra. Mientras miraba a Jesús, él podía caminar en medio de las olas, en medio de la turbulencia, en medio de la tempestad. Pero cuando empezó a mirar en los problemas, empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque empezó a escuchar lo que el mundo dice. A veces somos nosotros así. Estamos colocando nuestras miradas en Jesús, estamos venciendo, pero de la nada escuchamos algo que nos aturde. De la nada escuchamos otra vez que nos trae un problema. De la nada, al igual que Job, que vinieron y que le dijeron: esto ha pasado, esto de aquí ha pasado, tus hijos han muerto, tus cosechas se han muerto, tu ganado se ha muerto, y que se quedó sin nada. Job lo que hizo fue, dijo: desnudo vine a este mundo, desnudo miré, alabado sea el nombre del Señor. Mientras que Pedro se hundía, le gritó: Señor, ayúdame. Jesús fue, lo ayudó, le tomó de su mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, Dios nos llama en esta mañana a poder ver, a poder nuevamente entender que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Es decir, podemos tener la confianza de que somos hijos de Dios porque creemos, y no solamente por confesar con nuestra boca, sino porque lo creemos acá y lo creemos acá. ¿Y cómo esto se manifiesta? Se manifiesta en una manera práctica. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Y a la vez obedecemos, queremos obedecer los mandatos de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Resumiendo todo, es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y amar a nuestros hermanos. ¿Qué hemos visto también, hermanos?
que la evidencia de amar a nuestros hermanos es amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Está ligado. Amar a nuestros hermanos, amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Y hemos visto ahora, en tercer lugar, que podemos vencer al mundo porque hemos nacido de Dios. ¿Y por qué? Porque Cristo ya venció a este mundo. Y algo que hace evidencia a vencer este mundo es nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Él, en sus promesas. Poder confiar. Tenemos un Dios confiable, hermanos. Tenemos un Dios que podemos confiar. Tenemos un Dios que no nos va a fallar. Tenemos un Dios que siempre ha sido fiel, que siempre ha estado ahí. Podemos estar confiados en nuestro Señor Jesús. Mi amado hermano, confiemos en Dios. Nuevamente pongamos nuestra seguridad en Él. Este mundo, hermanos, podemos ver que la gente está desesperada. Pero este Dios, en Él podemos vencer y podemos estar confiados. Que se haga su voluntad. Porque todo lo que Él hace por nosotros es o son actos de amor. Son actos de gracia de parte de Él para tu vida y para mi vida. Así que, hermanos, ¿qué te parece si oramos? Y le damos las gracias a este Dios. Y le pedimos que nos ayude a poder confiar más en Él. Maravilloso Padre Celestial, gracias porque nos das evidencia, Dios mío, de que todo aquel que ha nacido de ti, Señor, cree en Jesús. No solamente cree, te ama a ti por encima de todo, ama a los hermanos, obedece tu palabra, Señor. Y encima tú le ayudas, Señor, a vencer este mundo por la fe que tú nos has hecho o nos has dado, Señor, a nosotros, de creer en ti. Dios, ayúdanos a cada momento a creer en ti. Ayúdanos a amarte a ti, Señor. Ayúdanos a meditar constantemente en tu palabra. Ayúdanos a renovar nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a poner siempre nuestra fe, nuestra mirada en Cristo Jesús, Señor, para poder estar siempre mirando al Maestro, escuchando al Maestro y no escuchando los rumores, Señor, las cosas, las tribulaciones o angustias que pueden estar a nuestro alrededor. Y si viniera, Señor, todo lo que este mundo en contra de nosotros, ayúdanos a recordar tu palabra, Señor, cuando tú nos dijiste que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que tú habías vencido este mundo. Gracias, Dios mío, por esta victoria. Gracias por este amor tan grande que nos tienes, Dios. Gracias por este amor sin igual que tienes para con nosotros, Dios mío. Gracias porque eres fiel, justo y verdadero. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios confiable. Porque en ti y solamente en ti podemos vencer por la fe que tú nos has dado, Dios mío, de poder creer en ti y solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra, Señor, como lo más deseado, como palabras de amor para nuestra vida de parte tuya, porque son palabras eso, Dios, palabras de amor que provienen de ti. Muchas gracias, Padre. Te damos, Señor, en esta mañana. Haz tu obra y sigue formando la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios haga prosperar tu caminar día tras día. Y nos siga formando a la imagen de Jesucristo. Y en esta semana podamos seguir confiando en Él. Y podamos seguir venciendo este mundo. Porque recuerda, ¿qué es lo que vence este mundo? La fe. ¿La fe en quién? En aquel. En sus promesas. Que Dios te bendiga, mi hermano.